Muy buenos días, tardes o noches, que Dios los bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, Javier Vega. Bienvenido a su canal de la Iglesia Promesas de Dios, donde vamos a compartir una vez más con ustedes la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, con el propósito y la intención de que usted, amado amigo, amiga, que nos escucha en este momento, y hermano también, hermano en Cristo que nos está escuchando y hermana en Cristo, pueda ser edificado con la poderosa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad más en que podamos compartir con nosotros, para la gloria de Dios, el mensaje de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que sin más ni menos, empecemos. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante y muy interesante también, y que en realidad es de interés general en relación a la iglesia, ¿no? Porque hoy vamos a hablar con ustedes sobre un tema que tiene que ver con uno de los eventos, proféticamente hablando, más esperado, más anhelado y ansiado también por la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, el grupo de hermanos y hermanas que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, ¿no? Este evento al cual yo me refiero es el arrebatamiento de la iglesia. Mucho se ha hablado de este tema, mucho se ha anunciado de este tema, se ha predicado, se ha enseñado, se ha doctrinado en relación a este tema, y que a la vez también ha generado en buena parte de la iglesia cristiana en general, en algunas dominaciones, cierta controversia, debido a que hay algunos que no creen que realmente pueda ocurrir un arrebatamiento, ¿no? Pero sin embargo la Biblia nos muestra y nos enseña de que sí va a haber un arrebatamiento, sí va a haber un acontecimiento en el cual muchas personas en el mundo, en este planeta, van a desaparecer debido a este evento que todos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia. Entonces vamos a hablar acerca de este tema en esta oportunidad, y espero, para la gloria de Dios, que pueda ser de mucha bendición, de mucha edificación para su vida, y que también a la vez le pueda aclarar algunas dudas que de repente usted tenga, ¿no?, en relación a este tema específicamente hablando, ¿no? Bien, para ello vamos a ir a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalónicos, a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 18, dice así. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, entonces nos podemos dar cuenta aquí que el apóstol Pablo nos habla de este evento, de este acontecimiento muy anhelado, muy esperado por la iglesia del Señor, que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? A lo largo de los años, décadas y siglos, desde que la iglesia del Señor fue fundada por el mismo Señor Jesucristo, valga la redundancia, se ha predicado y se ha anunciado la venida del Señor. Y obviamente esto va a suceder, ¿no? Esto va a ocurrir, nadie dice que no, ¿no?
Y cada día que pasa, cada año que pasa, estamos más cerca a que este evento acontezca y ocurra, ¿no? Un evento en el cual la iglesia se va a cumplir su anhelo y su deseo de la iglesia, que es ver a Cristo, a su Señor, cara a cara, ¿no? Todos nosotros decíamos, como iglesia de Jesucristo, verlo un día al Señor cara a cara, ¿no? Y obviamente ese día, ese deseo se va a cumplir cuando ocurre este evento, porque en otras palabras, pues nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo y ahí nosotros lo vamos a poder ver a Él, ¿no? Entonces, el arrebatamiento es el evento profético más esperado por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y que obviamente que hay muchas posturas también en relación a este tema, pero yo en este caso particular yo no me voy a centrar en las posturas que haya en relación a este tema, porque hay algunos que no creen, hay otros que sí creen, ni tampoco voy a hablar sobre que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque hay otros que no creen, hay otros que sí creen. Lo que sí voy a decir es que nosotros, en este caso, nosotros como Iglesia Promesa de Dios, sí creemos en el arrebatamiento de la iglesia y sí creemos que este evento va a ocurrir y sí va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos, obviamente, no lo sabemos, pero es que sí va a acontecer. Sí va a ocurrir, lo creemos porque la Biblia nos enseña y la palabra de Dios nos enseña. Y en relación a las posturas sobre que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, o el arrebatamiento va a ser a media tribulación o terminando la tribulación, bueno, no vamos a entrar tampoco en esos detalles, ¿verdad? Entiendo que hay muchas posturas, y bueno, también lo entiendo y lo comprendo, pero no voy a hablar específicamente de esas cosas. Pero sí les voy a decir, claro, como punto de arranque, que nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la tribulación, mucho menos por la gran tribulación. Creemos que la iglesia va a ser arrebatada y de ahí pues va a acontecer todo ello, ¿no? Pero como les dije en su momento, nosotros no, en este caso yo no voy a entrar en esos detalles, específicamente me voy a centrar a este tema que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, como acabamos de leer aquí hace un momento, la palabra de Dios, Pablo habla a la iglesia de los tesalonicenses que va a ocurrir un día, un evento glorioso, poderoso y maravilloso, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando ocurre ese arrebatamiento, ese evento poderoso, glorioso y maravilloso, anhelado y deseado por la iglesia, que ese día ocurra y que así va a suceder, Pablo dice que cuando eso ocurra, lo primero que va a suceder, lo primero que va a acontecer cuando el arrebatamiento acontezca, valga la redundancia, es que se va a tocar una trompeta. Una trompeta se va a tocar. ¿Quién lo va a tocar? Bueno, todo indica, por lo que el apóstol Pablo aquí menciona, es que parece que un ángel del Señor, ¿verdad? O un arcángel del Señor ordenado por él, porque mira, si tú lees el verso 16, dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Todo indica que el mismo Señor va a ordenar a un ángel, ¿verdad?, que pueda tocar una trompeta. ¿Dónde va a ser tocada esa trompeta? ¿En tu país? ¿En mi país se va a tocar esa trompeta? No, esa trompeta se va a tocar en el cielo. Y desde el cielo se va a escuchar aquí en la tierra. Obviamente que cuando se toque esa trompeta y se escuche el sonido de esa trompeta, va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Pero obviamente que lo que el apóstol Pablo aquí nos enseña es que al tocar esa trompeta o al tocarse esa trompeta, lo primero que va a ocurrir es que, dice la palabra de Dios, es que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Se toca la trompeta, ¿verdad? Y otro detalle que me estaba saliendo, es que al tocarse la trompeta, el que va a estar descendiendo del cielo es el mismo Señor Jesucristo. No va a venir a llevarnos a nosotros la iglesia un ángel, un ser celestial. No va a ser Gabriel, no va a ser Miguel, no va a ser un serafín, no va a ser un querubín. No va a ser ninguna potestad celestial del cielo, no, va a ser el mismo Jesucristo, porque dice que descenderá del cielo. ¿Quién? Cristo va a descender del cielo. El mismo Jesús va a descender del cielo en persona a llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia
en el arrebatamiento. Entonces, no vayas a pensar tú que cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia y por ende se toque primeramente la trompeta, al momento va a descender un querubín a llevarnos o a arrebatarnos, o un serafín, un arcángel. No, va a ser el mismo Jesucristo que va a descender a llevar a su pueblo, ¿no? Descender significa va a bajar. Obviamente que Él se encuentra ahorita en la presencia de su Padre, a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, y Él va a descender desde el cielo a llevar a su pueblo. Y cuando Él esté descendiendo, cuando Cristo esté bajando del cielo a la tierra, después que se ha tocado esa trompeta, el primer evento que va a ocurrir para la realización del arrebatamiento, el primer evento que va a ocurrir, dice el apóstol Pablo, es que los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando se toque esa trompeta y Jesús esté descendiendo del cielo, lo primero que va a suceder es que todos los muertos, todas las personas, hombres y mujeres que a lo largo de la historia han muerto en Cristo o han muerto poniendo su fe y su esperanza en Cristo como su Señor y como su Salvador, esas personas van a resucitar. Te pongo ejemplos bíblicos. El apóstol Pablo es uno de ellos. Él va a resucitar. Pedro va a resucitar. Esteban va a resucitar. Felipe va a resucitar. Timoteo, Tito, Juan el apóstol, Mateo. Todos los hombres de Dios de la Biblia van a resucitar. Porque todos esos hombres y mujeres de Dios que están en la Biblia, que desde Cristo para adelante han muerto en Cristo Jesús, o han dado su vida por Cristo, o han muerto en Cristo Jesús, todas esas personas van a resucitar. Entonces, supongamos que usted tenga un familiar, un amigo, un conocido que ha muerto en Cristo, esa persona va a resucitar ese día. Ahora, yo sé que tal vez usted puede decir, pero ¿cómo es posible que va a resucitar ese día? Ya mi padre mío tiene 30 años que ha fallecido y su cuerpo ni siquiera ni estará en la tumba. Bueno, acuérdese que para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Él puede crear un cuerpo en ese instante y prácticamente que ocurra el arrebatamiento, en este caso que los muertos resuciten en ese momento. O sea, para Dios nada es imposible. Poner a Dios en la lógica y en el razonamiento humano muchas veces no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando tiene que ver con temas sobrenaturales, porque este es un evento sobrenatural, la lógica no entra ahí, la razón no entra ahí. Para Dios nada es imposible, Él es el Todopoderoso. Entonces lo que va a suceder primero es que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ese es lo primero que va a acontecer. Luego, dice el apóstol Pablo que inmediatamente al ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo, en este caso, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente, al instante de ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo, vuelvo a recalcar, que cuando se refiere a la resurrección de los muertos, habla de los muertos en Cristo. No está hablando de todos los muertos. No está hablando de todas las personas que han muerto desde Cristo hasta el momento del arrebatamiento, no. Está hablando solamente de los muertos que, valga la redundancia, han muerto en Cristo. O sea, de aquellas personas, hombres y mujeres, que antes de morir han servido al Señor o antes de morir se han entregado a Cristo. Esas personas van a resucitar. Ya te puse ejemplos bíblicos, Pedro, Pablo, etc. Y todas las personas que a lo largo de la historia, desde Cristo hasta ese momento, hayan servido al Señor, hayan dado su vida por Cristo o hayan muerto en Cristo, poniendo su fe en Cristo, sirviéndole a Él, pues van a resucitar. Luego de eso dice que los que estemos vivos, obviamente los que no estemos muertos, ¿no? Los que estemos vivos, los hijos de Dios que estén vivos, los cristianos que estén vivos, seremos arrebatados, dice el apóstol Pablo. Inmediatamente al ocurrir la resurrección de los muertos, los cristianos que estén vivos en cualquier parte del mundo, del planeta, van a ser arrebatados, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Para recibir al Señor en las nubes, en el aire. Entonces, es interesante, ¿no? Porque estos dos eventos que van a ocurrir simultáneamente, la resurrección de los muertos en Cristo
y el arrebatamiento de los hijos de Dios, de los cristianos, de la iglesia del Señor aquí en la tierra, va a ser algo que va a marcar prácticamente el mundo. El mundo va a estar en vilo en ese momento al ocurrir este evento, porque estamos hablando de millones de personas que van a desaparecer sobre la faz de esta tierra, y obviamente eso va a provocar caos, angustia, ansiedad, aflicción, no por parte de la iglesia, porque ellos van a ser arrebatados, sino por parte de las personas que se hayan quedado en ese momento al ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Ahora, para profundizar un poquito más, ¿qué significa esta palabra llamado arrebatamiento, ¿no? Para que podamos entender y comprender un poco más sobre cómo es que realmente va a suceder este evento. Bueno, la palabra arrebatamiento viene del griego harpazo, que en el español significa capturar, quitar, atrapar, tomar por la fuerza o arrebatar, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia, al ocurrir el arrebatamiento, después que los muertos en Cristo han resucitado, van a ser arrebatados, o sea, van a ser capturados por el Señor. El Señor Jesús va a estar descendiendo, ¿verdad? Los muertos en Cristo van a estar resucitando, se van a ir con el Señor y inmediatamente la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia que esté aquí en la tierra va a ser arrebatada al cielo. O sea, va a ser capturada, va a ser quitada de esta tierra, va a ser atrapada, va a ser tomado por la fuerza, va a ser arrebatada. Prácticamente van a ser trasladados vivos desde esta tierra para arriba, para el cielo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor va a estar descendiendo desde el cielo y es ahí donde nos vamos a encontrar con Él. O sea, Jesús no va a tocar tierra, no va a venir a esta tierra. En el aire es donde la iglesia se va a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. No es que Él va a pisar esta tierra, no, en el aire, en las nubes, nos vamos a encontrar con Él. Entonces, ese significa, ¿no?, la palabra arrebatamiento, ¿no? La iglesia va a ser trasladado vivo de esta tierra para el cielo. ¿Quién viene a arrebatarnos o quién viene a llevarnos? Bueno, como ya le dije hace un momento, va a ser el mismo Jesús. No va a ser un querubín, no va a ser un arcángel, no va a ser un serafín, no va a ser ninguna potestad celestial del cielo, ningún ser celestial del cielo. Va a ser el mismo Jesús que va a venir a llevar a su pueblo, a su iglesia. El esposo a venir a llevar a su esposa, ¿no? Porque la Biblia compara la iglesia de Cristo como la esposa de Cristo, ¿no? Y que un día el esposo, que en este caso es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, va a venir a llevar a su pueblo, a su iglesia, ¿no? ¿Dónde vamos a recibir al Señor en el día del arrebatamiento? Bueno, como ya le dije en su momento, en las nubes, en el aire. Jesús no va a tocar tierra, Él no va a pisar esta tierra en el arrebatamiento de la iglesia, Él no va a pisar esta tierra. Él nos va a esperar arriba en el cielo y allí nos vamos a encontrar con Él. Por ejemplo, en 1 de Corintios, en el capítulo 15, versos 51 al 54, dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aquí podemos ver varios puntos también, ¿no?, que es en relación a este evento, al arrebatamiento de la iglesia. En primer lugar, ¿cuánto tiempo es que va a durar el rapto? ¿Cuánto tiempo es que va a demorar el arrebatamiento de la iglesia? ¿Demorará 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, un día entero, una semana? ¿Cuánto tiempo es que va a durar? Bueno, según el apóstol Pablo, según la carta del apóstol Pablo, su primera carta a los Corintios, dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. O sea que en menos de un segundo, básicamente. A ver, creo que nosotros todos los días abrimos y cerramos nuestros ojos en el transcurso del día, y eso es en un instante, en menos de un segundo.
así va a ser el arrebatamiento de la iglesia. O sea, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, las personas no se van a dar cuenta en qué momento su papá, su mamá, su familiar, su amigo, amiga, en este caso a la iglesia, de repente el pastor, el hermano de la iglesia, en qué momento se han ido, porque va a ser en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Abre y cierra tus ojos, así va a ser el arrebatamiento. En menos de un segundo, en un instante. Y obviamente que cuando eso ocurra, pues como ya le dije hace un momento, va a ser un caos, ¿no? Angustia, ansiedad, lamentación en el mundo. Porque pues al ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, pues la iglesia está en todo el mundo, ¿no? La iglesia, cuando hablo de la iglesia, cuando yo digo la iglesia, no me refiero al templo, a la casa de Dios. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. El grupo de creyentes, hombres y mujeres que han puesto su fe en Cristo como su Señor y Salvador, ellos son la iglesia. Y obviamente la iglesia de Cristo está en todo el mundo. Muchos en ese momento, al ocurrir el arrebatamiento o cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, muchos vamos a estar en nuestra casa, otros en la iglesia, ¿no? O en el templo, para que me entiendas, en la casa de Dios. Muchos vamos a estar en el supermercado, en la universidad, en el colegio, en el avión, en un taxi, comiendo, de compras, bueno, etcétera, ¿no? Y al ocurrir ese evento, obviamente, va a ser un caos. No para nosotros como iglesia va a ser felicidad, ¿no? Y el deseo cumplido de nuestro corazón de ver un día a nuestro Señor y Salvador. El caos va a ser aquí en el mundo, porque al desaparecerse muchas personas en el mundo, en este caso la iglesia de Cristo, lamentablemente eso va a generar, podemos decir, accidentes, porque muchos cristianos tal vez van a estar manejando su carro, otros de repente como pilotos de avión, otros de un momento a otro van a desaparecer en los supermercados, en el colegio, bueno, etcétera. Y eso va a generar angustia, ansiedad, va a generar lamento, lloro, dolor, al ver que el ser querido, el ser amado, ya sea el papá, la mamá, el amigo, el novio, la novia, el esposo, la esposa, etcétera, ya no está con ellos a su lado. Y no solamente eso, sino que el hecho de desaparecer de un momento a otro, o sea, una cosa es que una persona desaparezca, ¿no? Y de repente tú la encuentres, ¿no? Pero aquí no va a haber forma como tú lo puedas encontrar, porque esa persona que va a ser arrebatada, ¿verdad? Va a ir a la presencia del Señor. No va a haber forma como tú puedas saber en dónde está. Entonces, o cómo encontrarlo, ¿no? Entonces, aquí en el mundo va a ser un caos, ¿no? Pero ese va a ser el tiempo en que va a durar el arrebatamiento. Va a ser en un abrir y en un cerrar de ojos. O sea, no va a haber tiempo, como muchos, por ejemplo, dicen, tal vez yo me voy a agarrar de la ropa del pastor y me voy con él. No, o sea, no vas a saber en qué momento ni siquiera va a ocurrir el arrebatamiento, porque nadie sabe cuándo va a ocurrir el arrebatamiento. Y además que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, pues eso te va a agarrar de sorpresa. Entonces, ese será el tiempo en que el arrebatamiento de la iglesia va a durar. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero ojo aquí, ¿no? Ojo que el apóstol Pablo dice que no todos dormiremos. Cuando el apóstol Pablo habla de dormir, no está hablando del dormir que todos nosotros hacemos en las noches, ¿no? Nos vamos a nuestra cama, nos acostamos, nos cubrimos con la fresada y nos dormimos. No, no está hablando de algo, de un dormitar natural, físico, que todos los días nosotros lo hacemos. No, está hablando de los muertos. Cuando habla de dormir, aquí está hablando de los muertos. Pablo dice, no todos vamos a morir. Claro, porque si es que la iglesia va a ser arrebatada viva, obviamente muchos no van a estar muertos, ¿no? Muchos van a estar vivos. Pero dice el apóstol Pablo, sí, todos vamos a ser transformados. ¿En qué vamos a ser transformados? Bueno, de ahí dice, ¿verdad? Que los muertos serán resucitados incorruptibles, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. ¿En qué vamos a ser transformados? Bueno, nuestros cuerpos. La iglesia, cuando sea arrebatada, tanto de los muertos en Cristo que van a resucitar como los que van a ser arrebatados, la iglesia viva que esté aquí en la tierra, vamos a ser transformados nuestros cuerpos. ¿En qué tipo de cuerpo? Bueno, el cuerpo que tenemos, según el apóstol Pablo dice, es un cuerpo corruptible. ¿Y qué quiere decir corruptible? Bueno, el corruptible tiene que ver, está estrechamente relacionado
al deterioro, ¿no? O sea, corruptible quiere decir que se deteriora, se descompone, se degrada, se decae, se gasta, se marchita, etcétera, ¿no? Y eso es así, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo que se va envejeciendo, con los años va perdiendo fuerza, con los años se va deteriorando, con los años se va descomponiendo, con los años se va degradando, se va decayendo, ¿no? Ya, ese cuerpo corruptible, en el momento del arrebatamiento, dice el apóstol Pablo, se va a vestir en un cuerpo de incorrupción. ¿Quién lo va a vestir? Cristo. Cristo nos va a cambiar, nos va a transformar. Por eso Pablo dice, seremos transformados, ¿no? Nos va a transformar nuestro cuerpo en un cuerpo incorruptible. O sea, en un cuerpo que no se deteriora, que no se descompone, que no se degrada, que no se decae, que no se marchita, en un cuerpo incorruptible. Y no solamente eso, sino que este cuerpo mortal, porque Pablo dice, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Entonces, lo mortal obviamente tiene que ver con que está sujeto a la muerte, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo mortal. Por eso que mucha gente lamentablemente muere, ¿no? Y obviamente todos estamos sujetos a la muerte, en el sentido de que tarde o temprano podemos morir. La muerte es inevitable, ¿no? Todos nosotros en cualquier momento podemos morir. Entonces nuestro cuerpo mortal, que está sujeto a que tarde o temprano lamentablemente la muerte nos alcance, en el momento del arrebatamiento Jesucristo nos va a cambiar, nos va a transformar nuestro cuerpo, no solamente en un cuerpo incorruptible, o sea que no se deteriora, no se gasta, no se degrada, sino que lo va a cambiar de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. ¿Qué quiere decir inmortal? Que nunca muere. ¿Qué significa? Que no muere. O sea, vamos a vivir para siempre, vamos a tener un cuerpo eterno, un cuerpo que nunca va a experimentar la muerte, ¿verdad? Entonces, este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. O sea, jamás vamos a morir. Los que sean arrebatados, claro, me refiero a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ese va a ser la transformación, ¿verdad?, que va a ocurrir en el momento del arrebatamiento que Cristo va a hacer con su iglesia. Lo va a vestir de incorrupción y lo va a vestir de inmortalidad. Jesucristo habló de eso también, ¿no? O sea, el mismo Jesús en persona habló a sus discípulos estando aquí en la tierra aún, en Israel, en el Medio Oriente, cuando Él les habló, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versos 2 y 3, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate que aquí Jesús habla de que en la casa del Padre, cuando está hablando de la casa del Padre, está hablando del cielo, ¿verdad? El cielo, el paraíso, el cielo de Dios. Y dice que en la casa del Padre hay muchas moradas, o sea que ahí es donde la iglesia va a residir. Hay muchas moradas, o sea, hay residencia. Hay un lugar donde vamos a habitar ahí, ¿verdad? En la casa del Padre. Entonces, Jesús dice en su palabra que Él va a prepararnos lugar dentro de esas moradas que hay en la casa del Padre. Nos va a preparar un lugar para nosotros. ¿Para quiénes? Para la iglesia del Señor. Para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos va a preparar un sitio, un lugar para nosotros, un sitio para nosotros en la casa del Padre, o sea, en el cielo. ¿Para qué? Bueno, para que donde Él está, dice Jesús, ¿dónde está Jesús ahorita actualmente? Pues en el cielo está, ¿no? A la diestra del Dios Todopoderoso, a la derecha de Dios. Para que donde yo estoy, ustedes también estén ahí. ¿Dónde? En el cielo, ¿no? En el cielo. Por eso Jesús dijo aquí en San Juan capítulo 14, dice, os tomaré a mí mismo, o sea, los voy a arrebatar, los voy a capturar, les voy a tomar, les voy a llevar a donde yo estoy. ¿Dónde? Al cielo. Entonces, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, verso 20-21 también dice, ¿no? Dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, a los Filipos, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. O sea, quiere decir que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios,
redimido por la sangre de Jesucristo, tenemos nuestra ciudadanía. Ya no somos de esta tierra, ya no somos de este mundo. Pertenecemos a otro mundo, por así decirlo, ¿cuál? Al reino de los cielos. Nuestra ciudadanía es de allá. Y como somos de allá del reino de los cielos, un día el dueño del reino de los cielos, el Señor del reino de los cielos, que es Cristo, va a venir a llevar a su pueblo para estar con él. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ya te dije, ¿no? Lo que el apóstol Pablo habló en Corintios, ¿no? Que va a cambiar o transformar nuestro cuerpo corruptible en incorruptible, el mortal en inmortal, ¿no? Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, aquí da el apóstol Pablo un detalle. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Claro, si es que nuestro cuerpo va a ser transformado, cambiado, de corruptible a incorruptible y de mortal a inmortalidad, quiere decir que nos vamos a asemejar al cuerpo que ahorita tiene Cristo. No es que vamos a ser divinos, el único divino es Cristo, sino que nos referimos en este caso, o el apóstol Pablo se refiere en este caso, al hecho de tener un cuerpo que no se deteriora, no se desgasta, no se marchita, no se decae, no se degrada, y al hecho de tener un cuerpo que nunca va a experimentar la muerte, que es como el mismo cuerpo que tiene Jesucristo en este momento. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que será semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces ahí está claro, ¿no? Ahí está claro. Ahora, para aquellos que tal vez consideran o no creen, mejor dicho, en el arrebatamiento de la iglesia, bueno, les hago acordar, ¿verdad?, que no es la primera vez que la Biblia que la Biblia nos habla de arrebatamientos. Si bien es cierto, este arrebatamiento del que les estoy hablando en este momento, que es en relación al arrebatamiento de la iglesia, que aún no acontece, pero sí va a suceder en cualquier momento, tarde o temprano. Sin embargo, no es la primera vez que la Biblia nos habla de arrebatamientos. Ya hay ejemplos bíblicos de hombres que han experimentado el ser arrebatados por el Señor. Por ejemplo, el primer caso bíblico o ejemplo bíblico de un hombre que fue arrebatado por el Señor o por Dios y no experimentó muerte fue Enoc. Enoc, dice la Biblia, fue el padre de Matusalén, uno de los hombres más longevos que ha habitado en esta tierra. Y Enoc, dice la palabra de Dios, nunca vio muerte. Nunca experimentó muerte. ¿Por qué nunca vio muerte o nunca experimentó muerte? Porque Dios se lo llevó, dice la Biblia. Lo traspuso, lo arrebató, se lo llevó. ¿Dónde dice eso? Bueno, en Génesis capítulo 5, verso 21 al 24 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, aquí podemos ver claramente que no es la primera vez que ocurre un evento de esta naturaleza en cuanto a ser arrebatado. O sea, ya ha ocurrido ya. Bíblicamente ya ha ocurrido, ya ha sucedido. ¿Con quién en este caso? El primer ejemplo es con Enoc. Enoc fue un hombre muy temeroso de Dios, un hombre que caminó con Dios, que amaba a Dios y que tuvo el privilegio, o mejor dicho, la dicha de Dios, de no experimentar muerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que él nunca murió. Y como fue un hombre temeroso de Dios, Dios en su soberana voluntad decidió que él no muriera, sino llevárselo vivo de esta tierra al cielo. Por eso dice que porque se le llevó Dios. Entonces vemos que Enoc, en pocas palabras, fue arrebatado, fue capturado, fue tomado por las fuerzas, fue trasladado vivo de esta tierra hacia el cielo. ¿Por quién? Por Dios. Dios se lo llevó. Y la carta a los Hebreos lo confirma. Hebreos capítulo 11, verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto, ojo en esta palabra, traspuesto, o sea, fue trasladado, fue arrebatado, para no ver muerte,
y no fue hallado, no fue encontrado, claro. Nadie lo encontró aquí en la tierra porque se lo llevó Dios. Porque lo traspuso Dios, dice el escritor a los Hebreos, y antes que fuese traspuesto, o sea, antes que fuese arrebatado, llevado por Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces ahí está clarísimo, ¿no? Clarísimo que no es la primera vez que ocurre un evento de esta naturaleza en cuanto a ser arrebatado. Ya Enoc lo experimentó, ¿no? Enoc fue un hombre muy temeroso de Dios y por lo tanto, por haber agradado a Dios, Dios en su soberana voluntad, vuelvo a decir, decidió llevársela a su presencia sin que él experimente muerte, ¿no? ¿Y cómo lo hizo Dios? Pues lo arrebató, se lo llevó. ¿Cómo se lo? Bueno, la Biblia no especifica cómo fue el momento en que él fue arrebatado, ¿verdad? No da detalles, pero sí que la Biblia nos muestra, la palabra de Dios nos enseña que él fue arrebatado, fue traspuesto, o sea, fue llevado por Dios, fue arrebatado por Dios. Pero este no es el único ejemplo. Por ejemplo, también la Biblia nos habla de un profeta de Dios, que en este caso es Elías, el gran profeta judío, el gran profeta que impactó la nación judía, la nación Israel en su tiempo, en su generación, el gran profeta Elías. Y la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, verso 11 y 12 dice: Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. ¿Cuáles dos? Elías y Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Acuérdese que el profeta Elías le había dicho al profeta Eliseo, que después fue profeta, en ese momento no lo era, pero después fue profeta en reemplazo del ministerio profético de Elías, que el Señor se le iba a llevar. O sea, Elías le dijo: yo me voy, el Señor me va a llevar. Y cuando pasaron el río Jordán, Eliseo le pidió algo a Elías, porque Elías le dijo: pídeme lo que tú quieres y yo te lo voy a dar antes que el Señor me lleve. y Eliseo le pidió a Elías que Elías le dé la doble porción de su espíritu, ¿no? O sea, en pocas palabras estaba pidiendo que le dé que su ministerio de Elías, ¿verdad?, sea un ministerio profético más grande, ¿no?, con más unción. Entonces, a lo que Elías, el profeta, lo respondió: cosa difícil tú has pedido, pero si tú me ves, lo dijo Elías a Eliseo, cuando el Señor me esté llevando, bueno, entonces ese deseo se te va a ser cumplido. Y exactamente así ocurrió. Cuando vino el Señor a arrebatar al profeta Elías, dice la Biblia, como acabamos de leer, vino un carro de fuego en caballos que lo apartó a los dos, lo apartó a Elías y a Eliseo, y en un torbellino, dice la palabra de Dios, Dios se lo llevó a Elías. Vivo, no muerto, vivo. O sea, fue arrebatado en un torbellino, fue trasladado. Y obviamente que Elías, al ver eso, clamó, ¿no? Pero también se cumplió su deseo. ¿De cuál? De tener la doble porción del espíritu de Elías en este caso, ¿no? Entonces, vemos aquí otro ejemplo bíblico, ¿no? Que en este caso el profeta Elías experimentó el ser arrebatado. En un torbellino Dios se lo llevó. Entonces, fue arrebatado vivo. No es que murió y el Señor se lo llevó. No, vivo estuvo en ese momento él y así vivo el Señor se lo llevó. Entonces, vemos aquí otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo bíblico, por ejemplo, número 3, de que un hombre ha experimentado el ser arrebatado o trasladado de un lugar a otro por el Señor, es Felipe el evangelista, que habla en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nos habla de un evangelista llamado Felipe, que entiendo yo también que fue uno de los 7 diáconos que fueron escogidos por los apóstoles, ¿verdad?, para que puedan servir a las viudas. Felipe, siendo evangelista como ministerio, tenía 4 hijas, dice la Biblia, y sus 4 hijas eran doncellas y profetizaban. Y un día, Felipe, siervo de Dios, el evangelista, experimentó el ser trasladado
de un lugar a otro. Sucede que un eunuco etíope es aquel hombre que fue, lamentablemente mutilado de su miembro viril, ¿verdad? Ese era un eunuco. Etíope, se entiende que tal vez era un hombre moreno o de piel oscura, ¿verdad? Negrito, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Pero no, yo no lo digo por desprecio ni por racista, nada, sino que era un hombre de piel negra. Entonces, un eunuco etíope que estaba siendo llevado en su carro, comenzó a leer una profecía, valga la redundancia, del profeta Isaías, del libro del profeta Isaías. Y lo que él estaba leyendo en ese momento estaba estrechamente relacionado hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Felipe lo vio, al eunuco etíope que estaba trasladándose en su carro, dice que el Espíritu le habló, el Espíritu Santo, y le dijo que se le acercara. Y cuando le vio al eunuco etíope que estaba leyendo la profecía de Isaías, que como les digo, estaba hablando respecto a Jesucristo, la profecía, Felipe le preguntó, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique, no? Y entonces Felipe le explicó al eunuco etíope de quién estaba hablando el profeta Isaías en esa profecía, ¿no? Y le predicó de Cristo, le predicó del Evangelio. Dice la Biblia que el eunuco etíope se arrepintió y creyó que Jesucristo era su único y suficiente Salvador y su Señor. Al tener esa experiencia de entregar su vida a Cristo, llegaron a un lugar, dice, donde había mucha agua o abundante agua, y ahí se detuvo, y el eunuco etíope le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, bueno, si tú quieres, bien puedes, ¿no? Bajaron del carro y Felipe le bautizó al eunuco etíope. Cuando lo sacó del agua al eunuco etíope, o sea, subió del agua, lo sacó del agua, dice que el Espíritu del Señor, en Hechos capítulo 8, por ejemplo, dice ahí, Hechos capítulo 8, verso 39 y 40, dice, cuando subieron del agua, cuando Felipe lo bautizó al eunuco y lo estaba sacando del agua, el Espíritu del Señor arrebató, ojo con esa palabra, arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces aquí vemos que cuando Felipe lo bautizó el eunuco y lo sacó de las aguas, vino el Espíritu Santo de Dios, lo tomó a Felipe y lo arrebató, o sea, lo trasladó, lo tomó por la fuerza y se lo llevó a otro sitio, se lo llevó en otro lugar. ¿A dónde? En Azoto se lo llevó, a Azoto mejor dicho. Lo llevó a Azoto, ¿verdad? Y se fue desde Azoto predicando el Evangelio hasta Cesarea. Entonces vemos aquí, ¿no? Que no es la primera vez que ocurre un evento de esta naturaleza. Ya ocurrió ya también con Felipe, ¿no? Que él fue arrebatado. Vino el Espíritu Santo de Dios y se lo llevó de donde él estaba a un pueblo, a una ciudad llamado Azoto. Fue trasladado, fue arrebatado, fue traspuesto, fue llevado de un lugar a otro. Así va a ser también con la iglesia del Señor en el arrebatamiento. En este caso, no de un pueblo a otro pueblo, terrenalmente hablando, sino desde esta tierra para el cielo. Pero también, por ejemplo, el apóstol Pablo mismo experimentó el ser arrebatado también. Si tú lees, por ejemplo, 2 de Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 12, verso 2 al 4, el apóstol Pablo dijo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ojo con esa palabra nuevamente, arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Que el mismo apóstol Pablo, siervo de Dios, el apóstol Pablo, experimentó un arrebato en su vida. Todo indica que tuvo una experiencia con el Señor,
donde el Señor lo llevó al cielo, al paraíso de Dios, y allí pues oyó palabras que al hombre aquí, terrenalmente hablando, no les da qué hablar. Obviamente eran palabras puras, palabras santas, ¿no? Y el apóstol Pablo vio todo eso y experimentó todo eso. Por eso él dice que él fue arrebatado, o sea, fue trasladado de la tierra al cielo, ¿verdad? Tal vez en una visión, o tal vez el Señor sacó su espíritu y se lo llevó y vuelta lo regresó, pero tuvo esa experiencia de ser arrebatado por el Señor desde la tierra al cielo, y donde tuvo experiencias con el Señor Todopoderoso, ¿no? Es más, para que no te quepe duda que realmente va a ocurrir un arrebatamiento, en este caso de la iglesia, ¿verdad? El mismo Señor Jesús, el mismo Jesucristo, Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, el mismo Jesús también fue arrebatado. O sea, el mismo Jesucristo experimentó el ser trasladado de esta tierra para el cielo. ¿Dónde dice eso? Bueno, ¿te acuerdas cuando Jesús fue resucitado y de ahí se apareció a sus discípulos, a sus apóstoles? Y antes que él se vaya, bendijo a los apóstoles, les prometió que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, que era la promesa del Padre. Les dijo que no se vayan de Jerusalén, que se queden ahí hasta que reciban la promesa del Espíritu, el ser bautizados, ¿no?, con el Espíritu Santo. Mira lo que dice, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 19 y 20, dice: y el Señor, o sea Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Fíjate en esta palabra, dice, fue recibido arriba en el cielo. Claro, en el cielo fue recibido, pero ¿cómo es que Jesús fue llevado? Comenzó a suspenderse en el aire, y desde el aire comenzaba a subir para el cielo. Comenzó a ser trasladado de esta tierra para el cielo. Inclusive, en el libro de los Hechos nos dice que cuando Jesús estaba yéndose, dice que de pronto, ¿verdad?, las nubes le envolvió y dos hombres con vestiduras blancas se les aparecieron a los apóstoles mientras que Jesús estaba subiéndose al cielo, estaba subiendo al cielo, ¿verdad? Los dos hombres con vestiduras blancas que se le presentaron a los apóstoles en ese momento, que eran ángeles, claro, le dijeron: este mismo Jesús, que ustedes ven que se están yendo, así vendrán, como ustedes la habéis visto ir. Entonces vemos ahí claramente, ¿no?, que Jesús fue arrebatado. Él también experimentó que es ser arrebatado, que es ser trasladado vivo de esta tierra para el cielo. E incluso, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas lo dice también. Capítulo 24, versos 51 al 53 dice: y aconteció que bendiciéndolos, ¿quién los bendijo? Jesús a los apóstoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Para confirmar ello, Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De quién está hablando aquí? Bueno, vamos a explicar un poquito para que me puedan entender. En el libro del Apocalipsis capítulo 12 nos habla de una mujer que es perseguida por el dragón, que es el diablo. Muchos creen que esta mujer que habla Apocalipsis capítulo 2 es la Virgen María. Otros creen que de repente es la iglesia, pero no es ni la Virgen María ni la iglesia. Esta mujer que habla en Apocalipsis capítulo 12 es la nación judía, la nación de Israel. No voy a profundizar en eso porque eso es otro tema ya, pero les voy a decir rápidamente. Esa mujer dice que estaba vestida con la luna y el sol, ¿no?, y 11 estrellas sobre su cabeza.
¿Cómo sé que es la nación de Israel? Acuérdate que José tuvo un sueño, el hijo de Jacob, que después se llamó Israel, donde él, entre otras cosas, vio la luna, el sol y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Con él serían 12. Y la mujer que habla Apocalipsis capítulo 12 dice que tiene 12 estrellas. Claro, uno es con José. Esa luna representaba la madre de José, que era la esposa de Jacob. El sol, Jacob, y las 11 estrellas eran los hermanos de José, que con él serían 12. Por eso que la mujer que habla Apocalipsis capítulo 12 dice que tiene 12 estrellas. A comparación en Génesis, que habla que José tuvo ese mismo sueño, dice que vio 11. Claro, porque con él era 12 ya, ¿no? Entonces, quiere decir que está hablando de la nación judía, de la nación israelita, de los israelitas que viven en el Medio Oriente. Y dice que esa mujer, Israel, dio a luz un hijo varón. Yo te pregunto, ¿dónde es que nació Jesús? ¿Jesús acaso nació en Perú, nació en Ecuador, nació en Europa, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Londres? ¿Ahí nació Jesús? No, Jesús no nació ahí. Jesús nació en Israel, específicamente en Belén. Ahí nació Jesús. Y dice que ese hijo varón que nació de esa mujer, o sea, que nació en Israel, va a regir el mundo con vara de hierro a todas las naciones. Claro, regir es gobernar, o sea, obviamente, ¿no? Jesús va a gobernar todas las naciones del mundo. Y dice aquí, dice que su hijo, o sea Jesús, fue arrebatado para Dios y para su trono. Claro, Jesús fue arrebatado. Jesús fue arrebatado, fue trasladado, fue tomado, fue capturado, fue arrebatado, fue trasladado vivo de esta tierra para el cielo, para Dios y para su trono, dice. Claro, literal, porque Jesús está sentado a la diestra de Dios, a la derecha del Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, si el mismo Jesús experimentó arrebatamiento, ¿cómo no creer que este evento entonces va a ocurrir, el arrebatamiento de la iglesia entonces? O sea, si el mismo Jesús fue arrebatado, ¿por qué no creer que un día va a acontecer un arrebatamiento, en este caso, a la iglesia? Y eso va a suceder, eso va a acontecer, tarde o temprano. ¿Cuándo es que el Señor vendrá a arrebatar a su iglesia? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Jesucristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe. San Mateo capítulo 24, verso 36, Jesús dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe cuándo va a ser el arrebatamiento. Nadie. Cuando tú escuches a alguien, si tú escuchas a alguien que te dice, el Señor me ha mostrado, el Señor me ha revelado, que tal día Cristo va a venir, en tal año va a venir, en tal mes, en tal día, tal fecha, es un mentiroso, no lo creas. Y si te lo han dicho en una iglesia, ya nunca vayas en esa iglesia ya. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Nadie sabe cuándo va a ocurrir, nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Nadie lo sabe. Entonces, si tú, por coincidencia o por X circunstancias, has escuchado que un hombre, una mujer, llámese quien se llame, sea apóstol, profeta, pastor, el título que tenga, te diga o has escuchado que él o ella, sea hombre o mujer, ha dicho, Jesús va a venir tal día, tal fecha, tal año, tal mes, no lo creas. Él es un impostor, es un mentiroso, es un engañador, porque la Biblia dice que nadie sabe cuándo va a venir el Señor. El día y la hora nadie lo sabe, mucho menos el año, ¿no? Si el día y la hora no lo sabemos, peor es el mes, peor el año también, ¿no? Entonces no creas a nadie que te diga que el Señor me ha dicho que tal día va a venir, tal año va a venir. No, es un mentiroso, es un engañador. Y si estás en una iglesia, a ver tú, hermano, hermana que me escuchas, amigo, amiga que me escuchas, donde están profetizando que Jesús va a venir tal día, tal año, tal mes, tal fecha, huye, escapa por tu vida, porque él o ella que haya dicho esas cosas es un falso profeta, es un impostor y no tienes que estar ahí. Mejor ándate a otra iglesia, a otra congregación, porque básicamente viene a ser un falso profeta y al ser un falso profeta, pues
no te va a conducir al buen camino de la palabra del Señor. Entonces, nadie sabe cuándo va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, muchos se han atrevido, han tenido el atrevimiento, ¿no?, de profetizar que tal año, tal día y tal mes va a venir el Señor. Y han fallado. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces, si tú, como te digo, vuelvo a recalcar, escuchas que alguien ha dicho, o tu pastor de tu iglesia, o el profeta de tu iglesia, o en donde tú congregues, o en donde tú hayas escuchado, que un hombre o una mujer dice que de Dios ha dicho que el Señor va a venir tal día, es un mentiroso, es un impostor, no lo creas y huye de esa iglesia, porque no es un hombre de Dios, no es una mujer de Dios, porque el día y la hora nadie lo sabe, nadie sabe cuándo va a venir Cristo. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué tiene que ser la iglesia de Jesucristo? ¿Qué tenemos que ser nosotros? Porque yo también soy parte de la iglesia. ¿Qué debemos hacer mientras que aún no ocurre el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué debemos hacer como pueblo, como iglesia? Bueno, prepararnos. Tenemos que prepararnos, porque me incluyo yo también. Tenemos que prepararnos para ese día. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que prepararnos? En primer lugar, vamos por partes. Como iglesia del Señor, como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, nosotros ya sabemos que el Señor va a venir. Si bien es cierto, no sabemos la fecha, no sabemos el día, ni la hora, ni el mes, ni el año, mucho menos, pero sabemos que Él va a venir. Sabemos que Él un día va a venir. Y por lo tanto, como consecuencia de tener ese conocimiento de que el Señor un día va a venir, tenemos que prepararnos para su regreso, para su venida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Una iglesia gloriosa, dice. Entonces, debemos prepararnos en santidad, en pureza y en limpieza para con el Señor. Debemos limpiar nuestras vestiduras. Debemos lavarnos de todas las contaminaciones, inmundicias y suciedades y pecados de este mundo. Tenemos que guardar nuestro corazón para el Señor. Tenemos que limpiarnos y lavarnos de todo pecado que tal vez de repente haya aún en nuestra vida, ¿no? Tenemos que guardarnos puros y santos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, en este caso en el arrebatamiento. O sea, tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque nadie así nomás se va a ir. No por el hecho de ser cristiano o cristiana, o de ir a una iglesia, o decirme ser cristiano, me voy a ir en el arrebatamiento. Los que se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia son aquellos hombres y mujeres que han estado preparados para irse con el Señor. Número uno, pues viviendo en santidad, en pureza para con el Señor, alejándose de este mundo, del pecado y de toda la maldad en este mundo, guardándose para Dios, siendo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Señor viene. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo a los tesalónicos, en el capítulo 5, verso 4 y 9, del verso 4 al 9, dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjate lo que dice acá, que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Claro, tú no estás como iglesia de Cristo, como cristiano, como hijo de Dios, tú no estás en tinieblas ya. Yo ya no estoy en tinieblas tampoco, tú tampoco. Tú ya no estás en tinieblas ni yo tampoco. ¿Qué quiere decir que ya no estamos en tinieblas? Claro, que ya no estamos a merced de la potestad de Satanás, ya. Cristo nos sacó de las garras de Satanás y nos trasladó a su reino para Él. Le pertenecemos a Cristo y por lo tanto estamos en el reino de la luz. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, cuando el Señor venga no nos puede sorprender su venida. Por lo menos para nosotros. Si bien es cierto no sabemos cuándo va a venir,
pero sabemos que Él va a venir, porque conocemos que Él va a venir. Entonces ese día no nos puede sorprender. ¿Por qué? Porque Él dice que va a venir como un ladrón. Un ladrón obviamente no avisa, ¿no? No dice cuándo te va a venir a robar, o sea, no te dice, hey, ¿sabes qué, amigo, amiga? Tal día te voy a robar, a tal hora, y te voy a robar esto, o sea, no, o sea, un ladrón no te avisa. En este caso, a nosotros sí nos está avisando el Señor que va a venir. A los que les va a sorprender son a los que no tienen este conocimiento o no son cristianos, mejor dicho. A los que no son parte de la iglesia. A ellos sí les va a tomar por sorpresa la venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Pero no a nosotros, porque tú y yo sí sabemos que Él va a venir. No sabemos cuándo va a venir, pero sabemos que va a venir. Por lo tanto, no nos puede sorprender su venida. Su regreso a llevar a su pueblo a su iglesia no nos puede sorprender, porque Él sí nos ha avisado a nosotros. Él sí nos ha dicho. Él nos ha dicho que va a venir. Él nos ha dicho que va a regresar. Él nos ha dicho que un día va a venir por su novia, por su esposa. Él nos ha dicho que sí Él va a venir por una iglesia pura, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Él sí nos ha dicho que nos va a venir a tomar a sí mismo. Él sí nos ha dicho que nos va a llevar a la casa del Padre. Él sí nos ha dicho que un día va a venir por nosotros. Por lo tanto, no nos puede sorprender su venida. A quienes los va a sorprender son aquellos que no están en Cristo. A ellos sí les va a sorprender. Entonces, no nos puede sorprender la venida del Señor. Por eso que tenemos que prepararnos. Yo tengo que prepararnos. O sea, yo no estoy diciendo tú tienes que prepararte. No, tenemos, porque me incluyo también, que como iglesia de Cristo tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, dice, somos hijos de luz, hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Conocemos que Él un día va a venir. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Velar es estar atento, despierto, alerta, espiritualmente hablando, viendo los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Y todas esas cosas, las señales proféticas, los eventos proféticos que ocurren actualmente en el mundo, son una voz que nos están gritando que Cristo pronto va a venir, que en cualquier momento va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, por lo tanto, debemos estar despiertos, atentos espiritualmente hablando. Que seamos sobrios, claro, que seamos prudentes. Que seamos prudentes preparándonos para el encuentro del Señor. ¿Cómo? Bueno, velando, orando, ayunando, buscando su rostro, su presencia, guardándonos en santidad para irnos con el Señor. Entonces, ¿quiénes más irán y quiénes no se van a ir? Bueno, hay en la palabra del Señor, en el libro de Mateo capítulo 24, verso 37 en adelante, Jesús nos habló que estos tiempos que estamos viviendo van a ser como en los tiempos de Noé, o como en los días de Noé, y como en los días de Sodoma y de Gomorra. Y así está el mundo, ¿no? Antes de su venida dijo Jesús que el mundo iba a estar como en los días de Noé y como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. La maldad se ha multiplicado, el pecado se ha incrementado, la violencia, el asesinato, el robo, el sicariato, la violencia, bueno, tantas cosas que vemos, ¿no? Como Sodoma y Gomorra, claro, el mundo está en un tiempo en el cual se ha legalizado la unión civil de hombres con hombres, mujeres con mujeres, el aborto, tantas cosas, ¿no? Mucha homosexualidad, mucho lesbianismo, perversión sexual, bueno, tantas cosas, ¿no? El mundo está así, la maldad se ha incrementado y va a seguir incrementando. Entonces Jesús dijo que cuando el mundo esté así en los últimos tiempos, entonces Él va a venir. Y las señales de que podamos saber de que Él está a punto de venir es eso, ¿no? Que el mundo está como en los días de Sodoma y de Gomorra. Ahora, Jesús dijo que cuando Él venga, no todos nos vamos a ir. Solamente aquellos que estemos preparados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que las personas, al no entender el mensaje de Noé, porque Noé les predicaba, Noé les decía que va a venir un diluvio, pero la gente no lo creía, la gente lo tomaba como loco, como si fuera un hombre orate, sin razón. Y cuando vino el diluvio y Noé entró en el arca con su familia, que en total fueron 8, él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 mujeres de sus hijos, 8 en total. Los otros hombres que no creyeron en su mensaje se quedaron fuera del arca
vino el diluvio y lamentablemente se murieron todos. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Si bien es cierto, es el deseo de Dios y el anhelo de Dios que todos podamos irnos con Él, al igual que Lot también. Lot fue avisado por los ángeles de Dios que saliera de Sodoma porque iba a venir el juicio de Dios, la cual cayó fuego y azufre desde el cielo y destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra por su pecado, por su maldad. Así va a suceder también. O sea, si bien es cierto, es la voluntad de Dios que todos nos vayamos en el arrebatamiento, pero lamentablemente no todos nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, o sea, estuviera despierto, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y sigue diciendo Jesús, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, dichoso, feliz, contento, aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, dice Jesús, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, aquí está claro, ¿no? O sea, lamentablemente no todos seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque lamentablemente no todos vamos a estar preparados para irnos con el Señor ese día. Entonces, pero eso no quiere decir que no tienes que prepararte. Tenemos que prepararnos para cuando Cristo venga. ¿Qué más dice la Biblia en relación a eso? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Bueno, Jesús nos habló, por ejemplo, de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Una parábola muy conocida, que está en el libro de Mateo capítulo 25. En el libro de Mateo capítulo 25, Jesús nos habla de que la iglesia que tenga su lámpara encendida y con aceite se va a ir con el Señor. Porque en el libro de Mateo capítulo 25, Jesús nos habló de 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes representan la iglesia, porque la iglesia es comparada con una virgen pura, santa, limpia, ¿no? Entonces, esas 10 vírgenes representan la iglesia. Y un día dice la Biblia que estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo, que el esposo venga a llevarlos, ¿no? Pero como no venía, las 10 cabecearon. Pero lo que sucede antes de ello es que 5 de esas vírgenes, que eran las insensatas en este caso, no guardaron aceite para sus lámparas, mientras que las prudentes tenían aceite de reserva. Y cuando vino el esposo, se escuchó la voz que el esposo venía, las 10 vírgenes se despertaron. Pero las 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite de reserva, lamentablemente, como no tenían aceite de reserva para mantener encendida su lámpara, ¿verdad? En ese entonces usaban lámparas, ¿no? Lámparas para, alumbrar en la casa, en sus habitaciones, en sus cuartos, incluso hasta en el camino también, ¿no? Como no tenían aceite, se fueron a comprar aceite. Y mientras que se fueron a comprar, las otras 5 vírgenes que sí tenían aceite de reserva y sus lámparas estaban encendidas, entraron a la boda con el esposo, que representan ellas la iglesia prudente, ¿verdad? Entraron en la boda y se cerró la puerta. Y cuando vinieron las otras 5 vírgenes insensatas, lamentablemente ya no pudieron entrar a la boda. Y Jesús les dijo, el esposo les dijo, ya no los conozco. Entonces, aquí vemos claramente que no todos vamos a irnos en el arrebatamiento, solamente aquellos que tengan su lámpara encendida y con aceite. ¿Qué quiere decir tu lámpara encendida y con aceite? Bueno, que estemos llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios.
que tu vida y mi vida esté lleno de la presencia de Dios. Muchas veces estamos llenos de otras cosas, llenos de las contaminaciones, pecados, inmundicia de este mundo. Pero lo que el Señor quiere que tú y yo nos llenemos de su presencia, de su espíritu, de su fuego, de su unción, para que tú y yo podamos irnos a su presencia. Que mi lámpara y tu lámpara esté encendida. Y va a estar encendida tu lámpara y mi lámpara siempre y cuando tengamos aceite dentro de nosotros. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir? Que como iglesia tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para estar encendidos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que somos la luz del mundo, ¿verdad? Para estar encendidos y alumbrar en esta tierra e irnos con el Señor cuando Cristo venga a llevar a su esposa, que somos nosotros, la iglesia, en el arrebatamiento, ¿no? Entonces, si nosotros no nos preparamos para ese día, si nosotros como iglesia no nos preparamos, número 1, guardándonos en santidad, número 2, teniendo encendida nuestra lámpara con aceite, lamentablemente te quedas o yo me quedo en el caso que no me prepare. Pero el deseo del Señor no es eso. El deseo del Señor es que tú te vayas con Él. Él es nuestro esposo. ¿Qué esposa, que está esperando a su esposo, ¿no? El día de la boda y todo ello? ¿Qué esposa no espera a su esposo, no? De igual manera, la iglesia está esperando al esposo que es Jesucristo. Pero para irnos con Él, Cristo quiere una esposa santa. Cristo quiere una iglesia pura. Cristo quiere una iglesia limpia. Cristo quiere una iglesia que se ha guardado para Él. Cristo quiere una iglesia que se ha preparado para Él. Cristo quiere una iglesia llena de Él, llena de su presencia, llena de su espíritu. Cristo quiere una iglesia que se ha mantenido fiel a Él, a una iglesia que a pesar de toda adversidad, dificultad, lo que sea que pueda haber acontecido en mi vida y en tu vida, nos hemos mantenido fiel al Señor. Si bien es cierto, este evangelio no es fácil, yo tampoco no lo pongo como fácil, porque el mismo Cristo tampoco lo puso así. Pero si tú y yo nos esforzamos en agradar a nuestro Dios y en prepararnos para irnos cuando Él venga, yo te aseguro que te vas a ir con el Señor, que nos vamos a ir con Cristo. Para ello tenemos que cuidarnos de las contaminaciones de este mundo, guardarnos de las inmundicias y suciedades de este mundo en santidad para el Señor, ¿verdad? En santidad, o sea, apartados del pecado, de la inmundicia, de la suciedad, y estar llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de aceite en nuestras lámparas para irnos con el Señor. Ahora, para ir terminando acerca de este tema, ¿no? Para ir terminando. Mucha gente dice, si tú dices que Cristo viene a llevar a su pueblo a su iglesia, ¿por qué aún no viene? Porque muchos dicen, yo ya he escuchado esto ya hace mucho tiempo, hace muchos años, que Cristo viene, que va a venir en cualquier momento y nunca viene y nunca acontece y nunca ocurre. Bueno, en principio no es que Él no va a venir, Él va a venir. Pero ¿por qué aún no viene? Sé que tal vez tú ya de repente lo has escuchado hace 30, 40, 50, hace muchos años que Él viene. Pero si aún no viene, no es porque Él no va a venir, sí va a venir. Sino que si Él aún no viene, es porque te está esperando a ti, amado amigo, amiga que me escucha en este momento. La Biblia dice, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8 y 9, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo aún no viene a llevar a su pueblo, no es porque Él no va a venir, sino que Él está esperando que tú y yo nos arrepintamos, amigo que me escuchas en este momento, que tú te arrepientes de tus pecados, que tú le entregues tu vida a Él. Porque ¿qué pasaría si Él viene en este momento? A ver, ¿qué pasaría si en este momento que tú estás escuchando este mensaje para la gloria de Dios, viene y tú no te has arrepentido? Y tú no has dejado tu pecado, tu maldad, aún no has entregado tu vida a Cristo. ¿Tú crees que te irías con Él? ¿Tú crees que serías parte de aquellos que serán arrebatados por el Señor, valga la redundancia, en el arrebatamiento de la iglesia? No, lamentablemente no.
Por eso es que aún el Señor no viene, porque Él quiere que aún las personas que no lo conocen y que todavía no han entregado su corazón a Cristo, puedan venir a Él, puedan salvarse, puedan entregar su corazón a Cristo y puedan, en el día que viene en el rapto, puedan irse con Él. Si el Señor no viene es porque Él aún está esperando que tú te arrepientas, amado amigo, amiga que me escuchas en este momento. Que tú le entregues tu vida a Él. Que tú dobles tus rodillas, invoques su nombre, abras tu corazón a Él, abras tu boca y le digas: Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me arrepiento de mis pecados, cambia mi vida, cambia mi corazón. Hazme un nuevo hombre, una nueva criatura, ven a mi vida, entra en mi corazón. Por eso es que el Señor aún no viene, porque Él quiere que todas las personas sean salvos, que todas las personas del mundo, hombres y mujeres, vengan a sus pies, le abran su corazón, porque para eso Jesucristo murió en la cruz de Calvario, para que tú puedas ser salvado. Amado amiga y amigo que me escuchas en este momento, para que tú puedas ser rescatado de tus pecados, para que tú puedas ser salvado, para que tú puedas experimentar la salvación de Cristo, para que tú puedas ser parte de los herederos del reino de los cielos. Por eso que el Señor aún no viene, no porque Él sea un mentiroso, porque el Señor no es hombre para que mienta, dice su palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sea todo hombre mentiroso, dice la Biblia, pero Dios sea veraz. Entonces Dios no es un mentiroso. Si Cristo aún no viene es porque Él te está esperando, amado amigo. ¿Qué estás esperando más bien tú? Él te está esperando a ti. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú qué estás esperando? ¿Por qué aún no entregas tu vida a Cristo? ¿Por qué aún no te arrepientes? ¿Por qué aún tú no le abres tu corazón a Cristo? ¿Qué estás esperando para entregarle tu vida a Cristo? Mira el mundo cómo está. Mira cómo el mundo está en este momento. Guerras que hay, la maldad que se ha incrementado, la violencia y tantas cosas que hoy en día, en estos tiempos finales, está ocurriendo en el mundo. ¿Qué más quieres ver? ¿Qué más quieres experimentar? ¿Qué más quieres que acontezca? ¿No te estás dando cuenta que el mundo cada día está llevándose a una degradación y a una decadencia? Los valores se han perdido, los principios, la ética, la moral, todo ha caído abajo. El mundo está perdido en sus pecados y en sus delitos. Pero Cristo te está esperando a ti para que tú te arrepientas y tú le abras tu corazón, porque Él te ama mucho. Él murió por ti en la cruz de Calvario para que tú puedas ser salvo. Amigo, amiga que me escuchas en este momento, para la gloria de Dios. Entonces, si el Señor no viene es porque Él te está esperando a ti. No importa qué es lo que tú hayas hecho, no importa la vida que tú estés llevando en este momento, así te consideres el hombre más pecador del mundo o la mujer más pecador del mundo. A Cristo no le interesa nada de esas cosas. Lo que Cristo quiere es que tú le abras tu corazón, que tú te arrepientas de tus pecados y por la fe le entregues tu vida a Él, y Él te va a cambiar, Él te va a transformar, Él te va a salvar, Él te va a santificar, Él te va a purificar, Él te va a lavar, Él te va a limpiar con su preciosa sangre que derramó por ti y por el mundo en la cruz de Calvario. Lo que Él solamente quiere es que tú le abras tu vida, tu corazón a Él, que tú permitas que Él entre en la puerta de tu corazón. Por eso que Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dijo Jesús: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y eso obviamente Jesús no solamente le está hablando a ti que no conoces del Señor y que todavía no le has entregado tu vida a Cristo, está hablando a la iglesia. Porque la iglesia, lamentablemente, en estos últimos tiempos, y esto también es para mí, ¿no? Para mí también es este mensaje, se ha alejado del Señor, se ha apartado del Señor. Podemos estar en la iglesia, en el templo, pero muchas veces le hemos hecho un lado al Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar su rostro, su presencia, hemos dejado de tener ese anhelo, ese deseo de buscar su rostro y su presencia. Hemos dejado su Espíritu, en el sentido de que ya no nos llenamos del Espíritu Santo, a eso me refiero. Hemos dejado del ayuno, la oración, la vigilia, la lectura de la palabra de Dios. Y esto es para mí también, lo que estoy hablando. O sea, esta exhortación, esta amonestación, también es para mí. Porque como iglesia muchas veces, si bien es cierto, no nos hayamos ido de repente al mundo a pecar y a deleitarnos en los pecados de este mundo,
pero hemos dejado muchas veces al Señor. Ya no buscamos al Señor como antes, o ya no congregamos en el templo como antes. Antes tal vez te congregabas todos los días que había culto, o todas las veces que había culto en tu iglesia. Ahora te vas cuando tú quieres, y a la hora que quieres y cuando tú desees. Antes tal vez leíamos la Biblia con más fervor, con más ahínco. Ahora leemos la Biblia cuando queramos y nos acordemos. Y es para mí también esta exhortación. Antes tal vez orabas profundamente, ahora oras cuando te acuerdas. Antes tal vez ayunabas continuamente, ahora ayunas una vez al mes o de repente una vez al año. Ya no lo haces constantemente. ¿Por qué? Porque la iglesia lamentablemente ha perdido ese primer amor para con el Señor. Hemos perdido, porque me incluyo también. Hemos perdido ese primer amor para con el Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer como iglesia, en este caso, es volvernos al Señor con toda humildad de corazón y de todo corazón, volvernos a Cristo, para que nuevamente sea encendido en nosotros la llama del amor por el Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas, y en el día que viene, en el arrebatamiento, podamos irnos con Él, podamos irnos con Cristo. Y tú, amigo que me escuchas y que me estás oyendo en este momento, entrégale tu vida a Cristo. Permite que Cristo sea tu Señor y sea tu Salvador. Vas a ver que no te vas a arrepentir de entregar tu vida a Cristo, sino que vas al contrario. Vas a experimentar el amor de Dios para con tu vida. Vas a experimentar la salvación de Jesucristo. Y Él te está esperando, amado amigo. Te está esperando a ti y a toda tu familia con los brazos abiertos, como el Padre al Hijo pródigo. Tal vez tú que me escuchas en este momento has sido cristiano antes. Tal vez antes has sido evangélico y te has apartado por X razón, por diferentes circunstancias. Si te has apartado del camino del Señor, cual haya sido el motivo, el Señor eso no le interesa. Lo que le interesa es que tú vuelvas a Él, que tú te reconcilies con Él, que tú vuelvas a Él, que tú le abras tu corazón nuevamente a Él. Y Él no te va a reprochar tu pecado o el haberte alejado de Él. Él no te va a juzgar, no te va a condenar. Él más bien te va a recibir con los brazos abiertos, como el padre, el hijo pródigo. Porque cuando el hijo pródigo se vio en la condición de que estaba todo sucio, todo dando de comer a los algarrobos, a los cerdos, se dio cuenta de su condición y miró al cielo y dijo: ¿cuántos jornaleros, trabajadores hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando el hijo regresó, el hijo pródigo, a la casa del padre, el padre no lo reprochó, el padre no lo votó, el padre no lo rechazó, el padre no le despreció, mucho menos no lo recriminó, no lo condenó, al contrario, fue y lo abrazó y le dio un beso, le puso vestido nuevo, anillo nuevo y sandalia nueva. Y no solo eso, sino que hizo una gran fiesta, un gran banquete, porque su hijo que había muerto había revivido, que estuvo perdido y fue encontrado, fue hallado. Eso es lo que Jesús va a hacer contigo, amado amigo, amiga que me escuchas en este momento. Va a haber gozo en los cielos, fiesta en los cielos, dice Jesús, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, dijo Jesucristo. Y si te has apartado del camino del Señor, si por X motivo te has alejado del camino del Señor, vuelve al Señor, entrégale tu vida, Él te va a perdonar, Él te va a cambiar, Él te va a transformar una vez más, Él te va a lavar con su sangre de todos tus pecados, no importa cuál haya sido el motivo. Tal vez la iglesia te ha decepcionado, tal vez tu pastor te ha decepcionado, tal vez un hermano de la iglesia te ha decepcionado. Pero acuérdate que Él no ha muerto por ti. El pastor de la iglesia no dio su vida por ti. El hermano o hermana de la iglesia no dio su vida por ti. El que dio su vida por ti es Cristo. Y a Él es el que tú tienes que seguir. A Él es el que tú tienes que entregarle tu vida. Y permítelo que Él sea el Señor y el Salvador de tu vida, aceptándole en tu corazón como su Señor y como tu Salvador. Permíteme hacer una oración para contigo, amigo, amiga que me escuchas en este momento, una oración de fe para salvación. Si tú te quieres reconciliar con el Señor, si tú le quieres entregar tu corazón una vez más a Cristo, haz esta oración conmigo. No tengas miedo, no tengas temor.
No permitas que el diablo te quite esta oportunidad de reconciliarte con Jesucristo nuestro Señor, o de entregarle tu vida a Cristo por primera vez. No escuches las voces del diablo, del enemigo, que tal vez te van a decir no lo hagas, Él ya no te va a perdonar, Él ya no te va a limpiar, Él ya no te va a lavar, Él ya no te va a recibir. No lo creas, es mentira. Dios es amor, dice su palabra. Y como es un Dios de amor, Él está dispuesto a perdonar todo pecado. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí todo pecado es perdonado por el Señor. Entonces no escuches lo que el diablo te diga. Tú tienes un propósito de parte de Dios. Y si por X motivo o por haya sido el motivo que tú estés escuchando este mensaje, no es casualidad. No es coincidencia que tú escuches este mensaje para la gloria de Dios. Es porque Cristo quiere salvarte. Es porque Cristo quiere que tú le abras nuevamente tu corazón. Es porque Cristo quiere que tú vuelvas a Él nuevamente. Es porque Cristo quiere que como iglesia, en este caso, tu iglesia que me escucha, nos volvamos a Él, porque me incluyo yo también. Nos volvamos con toda humildad y de todo corazón al Señor. Le entreguemos toda nuestra vida nuevamente a Cristo. Y volvamos a hacer lo que antes hacíamos por el Señor cuando estábamos en nuestro primer amor, y así prepararnos para cuando Cristo venga a llevar a su pueblo en el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Entonces tú, amigo, amiga que me escuchas, haz esta oración conmigo, repite esto. Di: Señor Jesús, en este momento he escuchado tu palabra. Y he entendido y he comprendido que soy un pecador. Perdóname, Señor. Yo me arrepiento en este momento de todos mis pecados de todo corazón. Y te pido que tú me perdones de todos ellos. Perdóname, Señor, todos mis pecados y todas mis maldades. Lávame, Jesús, con tu sangre de todos mis pecados y maldades que tú derramaste por mí en la cruz de Calvario. Con tu sangre limpia y lávame de todos mis pecados y de todas mis maldades. Y te recibo, Jesús, por la fe. Creo que tú moriste por mí en la cruz de Calvario y que resucitaste por mí para salvarme de mis pecados. Te acepto por la fe. Te recibo por la fe en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Entra, Jesús, nuevamente en mi vida. Vuelve a mi corazón. Vuelve a mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y lléname nuevamente con tu presencia y con tu Santo Espíritu en este momento. Acéptame, Señor, como tu Hijo. Me reconcilio en este momento contigo, Señor. Perdóname por haberme apartado de tus caminos, por haberme alejado de ti. Vuelvo a ti en este momento con toda humildad de todo corazón y te pido, Señor, que tú me perdones. Vuelve, Jesús, a mi corazón y entra en mi corazón y cámbiame y transfórmame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amado amigo, amiga que me escucha en este momento, e iglesia del Señor también, toda la gloria sea para Dios solamente, nada es para mí, todo es para la gloria del Señor, la gloria es para Dios solamente. Y bueno, yo te animo, amigo, amiga que me escucha en este momento, que has entregado tu vida a Cristo por primera vez, o que tal vez te has reconciliado con el Señor en este momento, si es que antes te has apartado, que vayas a una iglesia cristiana evangélica a escuchar la palabra de Dios, la más cercanamente posible a tu casa, a tu hogar, en tu domicilio, ¿verdad? A tu domicilio, y vuelvas a congregarte a la casa del Señor, a estar en la confraternidad con los hermanos de la iglesia. Y yo sé que los hermanos de la iglesia te van a recibir con mucho amor, con mucha felicidad al ver nuevamente que tú, seas hombre o mujer que me escuches, estás volviendo a los caminos del Señor, ¿no? Y a ti, iglesia, bueno, te animo también que sigamos adelante, perseverando en el camino del Señor, que no desmayemos, que pronto viene nuestro esposo, nuestro Señor y Salvador. Y te animo que como iglesia sigamos adelante para la gloria de Dios, preparándonos para ese día que todos nosotros estamos anhelando y deseando que acontezca, que es el día que el esposo va a venir por su esposa, que somos nosotros, la iglesia. Bueno, conmigo ha sido todo por hoy. Que Dios les bendiga mucho. Espero que este mensaje para la gloria de Dios les haya sido de bendición, de edificación para sus vidas. Todo sea para la gloria de Dios, con toda humildad de corazón lo digo. Y de aquí será hasta la próxima, para la gloria del Señor, cuando Dios nos permita.
que podamos nuevamente compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios Todopoderoso para la gloria del Señor. Vamos a glorificar al Señor. Toda gloria y honra sea al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.